Con uno, Alejandra Cuyen, zona de curvas peligrosas con ella en el tema educativo que hoy provocó esta marcha, que a su vez dejó sin clases a 13,000 alumnos en 67 escuelas aquí en el Distrito Federal, porque la que marchó sobre todo en número fue la sección 9 de la coordinadora. Pero con uno le digo, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo te va, Pepe? Bien, no andaban buscando a Nemo, andaban buscando a Nemilio Chaifet, el secretario que les abría las puertas de lo que hoy parece ser un museo, la exoficina del maestro José Vasconcelos. Así es. Para que resolvieran los problemas. No responden, no tocas y nadie abre. Pero, ¿por qué habría de abrir ahorita, no? ¿Tú crees que la Corte se pronunció. Sí, durísimo. ¿No? Mano de hierro. Pero mano de hierro, pues es que la aplicación de la ley. Yo creo que el amparo que estaban promoviendo la gente de la coordinadora pues, está tratando de contraponer dos derechos, el de la educación del artículo 3º con los derechos laborales del 123. Pero el tener una evaluación de desempeño en un trabajo, pues, todos los tenemos, ¿no? En el sector público y en el privado, pues, si no cumples, te vas. Tienen tres opciones, tres posibilidades para pasar el examen y entonces se recurre a despedir al individuo. Cuando eres no es un tema de derechos humanos. Cuando eres empleado. Pero en este caso los maestros, quienes tienen en su poder la decisión de las políticas educativas en entidades como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, los maestros no se sienten empleados, sino se sienten los patrones o los líderes del gremio que tiene bajo su cargo controlar la nómina, el dinero de la nómina. Por lo menos la lista de asistencia. Exactamente. ¿No? La lista de ascensos y descensos. Así es. El otorgar o no otorgar favores. El certificar eventualmente la operación de escuelas particulares. Si ellos no dicen que sí, esta escuela, tu escuelita, tu kinder va a operar, no operas. Pero ahí es como los gobernadores acabaron cediendo esa legítima autoridad que le corresponde al Estado, Pepe. A final de cuentas, los dineros los ejerce el gobierno, ahora federal, en su momento eran los gobiernos estatales los que pagaban la nómina, y son ellos los que cedieron esa facultad, digamos, a los miembros del sindicato y ahora a la disidencia del sindicato, que es la coordinadora, no olvidemos eso. Yo lo que veo con este grupo de la CENTE es, Ríos Peter lo explicaba aquí muy bien cuando lo entrevistamos, pues para ellos era una inversión. Muchos de estos maestros tuvieron que comprar su plaza y entonces lo ven como me están quitando mi negocio. Entonces no es un tema de cómo vas a educar a los niños, sino la inversión que tú hiciste casi como una inversión de vida. El problema es que los maestros tienen que entender que no va por ahí, es decir, la nómina educativa se paga con los impuestos de todos y la educación pública es un derecho fundamental que está en la Constitución y sí, con el que tiene que cubrir el Estado. Pero hay un gran problema en este momento, porque si bien la Corte ha cambiado para siempre el estado de las cosas en esa materia, derrumba un mito genial, la gente, si no lo quiere entender, caray, pues eso es otra cosa. Y ahora estamos viendo ya reacciones, porque va a haber marchas en este momento. Rubén Núñez, por ejemplo, líder de la sección 22, está encerrado allá en Oaxaca con lo que llaman su asamblea general. Están decidiendo cuáles serán las acciones inmediatas a seguir. Incluso en el estado de Michoacán, por ejemplo, ya el liderazgo de la CENTE allá ha dicho esta noche que, cuidado, pero van a incrementar las manifestaciones, no se las van a acabar. ¿Por qué? Porque rechazamos la evaluación, le llaman punitiva. Y le llaman punitiva simplemente por el hecho de que si no pasas, eventualmente pierdes el empleo. Y eso es lo que les parece inaceptable. Quieren apelar a la Interamericana de Derechos Humanos. Yo me regreso a lo básico. Quieren ir allá, ¿verdad? Claro, quieren, bueno, es lo que quieren llevar el caso a la Comisión Interamericana. Pero yo me regreso a lo básico. En todos los empleos, cuando no cumples con las características que se requieren o con el desempeño esperado por tu patrón, que sea el Estado o que sea un privado, sí, pues pierdes el empleo. Eso es aquí y en China, con todo y Partido Comunista, vamos. Alejandra Cuyen, bueno, todo lo contrario a lo que está pasando en Michoacán,
Hay un segundo punto, Pepe, Quizá y tiene en que Guerrero ver con, sí. pues, esto no es una fábrica de hacer zapatos donde pues agarras y ya no me gustó y no me gustan las condiciones y dejo de hacer zapatos y me voy. Estás hablando de la educación de los niños, estás hablando de la formación Por de eso las la futuras Corte generaciones. privilegia el Claro. derecho humano de los niños, de los Claro. alumnos de primaria y secundaria, por encima de los derechos incluso laborales de los maestros. Pero yo insisto, ni siquiera están impidiendo los derechos laborales, nadie los está acotando. Lo único es que se están condicionando a un desempeño. Ayer dijo Igual que se hace Chuafet en con todos clara lados. claridad, podemos decretar la muerte del escalafón. Se acabó, ya murió. Ahora, aquellos maestros que quieran ingresar al sistema educativo nacional, que quieran ascender en su posición dentro del magisterio, que quieran volverse supervisores, directores de escuela, tendrán que ser evaluados. Así es. Aquel maestro, ese es el meollo de la reforma, aquel maestro que llegue a dar clases en la escuela más humilde del país, tiene que tener capacidad probada y vocación magisterial. Y eso va a ser evaluado. Y a eso se opone la coordinadora. Y viene la Corte, que el jueves todavía va a tener que discutir, y va a ser una discusión interesante, sobre la calidad de los exámenes, sobre si realmente esos exámenes son inaceptables Las para los preguntas que maestros o pone, no. sí. ¿Qué tipo de preguntas? Pero me quiero ir un paso más allá del tipo de leyes que estemos gestando y de la calidad de las decisiones de la Corte. El reto es para el gobierno mexicano en la calidad de la implementación. ¿Cómo le van a hacer para retomar la capacidad de control sobre la nómina para que efectivamente esto se pueda llevar a cabo y los maestros tengan sus plazas por ascenso y por desempeño y no porque las compran o porque las controlan los líderes sindicales? Una reforma educativa fundamental en lo estructural, quizá más importante que la reforma energética Yo por creo que los en todos los efectos sentidos. hacia el futuro, pero que tiene que derribar mitos de 70 años. ¿Te gusta? Cuando los maestros eran clientela electoral del partido hegemónico en el poder, porque ahí surge del clientelismo el darles a cambio de su voto privilegios que fueron incrementándose con el paso del tiempo. Cada vez los maestros se ponían más duritos, hasta que en 1900... Les dieron mucho margen también, ¿no? Claro, les dieron mucho margen, hasta que en 1992, hace más de 20 años, Así es. tuvieron las autoridades federales que ceder con la coordinadora, les dieron privilegios. a Fue la través de- descentralización educativa con la idea de romper el sindicato, por lo menos dividirlo en secciones, y hoy no tienes un bloque nacional, en realidad lo que tienes es un grupo de bloques regionales. Ahora, te va a sorprender esto, todo lo contrario, lo que se está previendo ocurra, está sucediendo en Chiapas. ¿A qué me refiero? Profesores de la coordinadora han decidido levantar el plantón frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, la capital. Esto a través de la Asamblea Estatal Permanente van a tomar 2 resoluciones. Restablecer la mesa de diálogo con el gobierno del Estado y realizar una estrategia de repliegue táctico para reorganizar al movimiento magisterial. Por lo cual, después de 24 días de paro, dieron por terminado justamente esta actitud y dicen regresaremos a clase. A pesar de ello, los profesores de Chiapas dijeron que están en estado de máxima alerta. Esto es lo que se ha estado manejando en Chiapas. Menudo reto para el gobernador, ¿no? Para el gobernador del estado. Cuando están además a pues, casi un mes de la elección estatal. Acuérdate que tienen elecciones Ayer internas. preguntaba Emilio Chuaifet, al que buscaban tocando la puerta, Nemilio. Ayer preguntaba, bueno, a ver, señores legisladores, ustedes que hacen las leyes, díganme con claridad quién es el patrón de los maestros. ¿El gobierno federal? ¿O a partir de 92 con la descentralización, los gobiernos de los estados? Y díganme, ¿qué hace el gobierno federal cuando un gobierno de un estado a quien corresponde administrar la educación de sus ciudadanos, de sus niños, no cumple? ¿Qué hace la Secretaría de Educación? ¿No interviene? Bueno, recordemos que hay un cambio en el control de los dineros. Al final, lo que realmente cambió en esta administración es quién paga la nómina. En 92 viene la descentralización educativa, donde se le asignan ciertas potestades a los gobernadores, pero la definición de los cursos, de las materias, seguía siendo federal. Lo único que se hizo fue una bolsa, que es el famoso FAEB, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, que el gobierno federal le daba. Y la fórmula depende de cuántos maestros tenía cada estado, y le daban a cada estado su bolsa de dinero.
Lo que sí hicieron los gobernadores es hacer negociaciones en corto con sus distintas secciones. Para evitar y ahí es las donde broncas. se vino, pues, o para patear la lata para adelante, ¿no? Eso, Como para dicen, patear la echar lata. la pelota para adelante. Alejandra Coyen, Vamos a ver muchas cómo gracias se por pone estar esto. con uno y permitirnos transitar por la zona de curvas peligrosas en este caso. Nos va a dar de qué hablar. Vamos a ver si realmente vamos a, como dice el presidente, a domar a la humanidad. Pues sí, porque entre así como ha sociedad y quedado gobierno. claro que la CENTE ya no podría seguir existiendo con estos privilegios, también está por verse cómo va a aplicar la ley el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Ese es el enorme reto que tienen por enfrente. Y como siempre, el diablo está en los detalles, mi querido Pepe. Gracias.